Unidad 6, modelo de diseño. Introducción. El modelo de diseño es la evolución natural del análisis de requisitos. La diferencia entre estas dos etapas es el nivel de abstracción de la información obtenida, mientras que en el análisis de requisitos se tratan cada una de sus etapas desarrolladas de una forma muy general. En el modelo de diseño, cada una de estas etapas se transformarán en nuevas etapas de diseño de software con un mejor nivel de detalle descriptivo. El modelo de diseño implica un esfuerzo creativo, ya que este incluye una visión general de cómo es que se interconectan cada uno de los componentes que forman parte del software, aunque las actividades a realizar pueden sufrir algunos cambios según la naturaleza del sistema a desarrollar. Se considera que un buen modelo de diseño contiene 4 elementos principales: los datos, la arquitectura, los componentes y la interfaz. Traducción del modelo de requerimientos al modelo de diseño. En la figura que se ilustra a continuación, observamos cómo cada una de las etapas del análisis de requisitos se transforman en nuevas etapas del modelado de diseño, por lo que se entiende de forma natural que un buen análisis de requisitos dará como resultado un excelente modelo de diseño. Características de los aspectos clave del modelo de diseño. Diseño de datos. Es el proceso mediante el cual se transforma a los modelos de clases en realizaciones de clases de diseño y en estructuras de datos necesarios para implementar el software. Los objetos, relaciones y el contenido desglosado de los datos de los atributos de clase y algún otro tipo de notación específica de cada caso dan la base para el diseño de los datos, siendo que tanto algunos elementos del diseño de clase puede llevarse en conjunto con el diseño de la arquitectura del software, siendo que los detalles más específicos de las clases se desarrollan al diseñar cada componente del software. Un diseño de software es una descripción de la estructura del software que va a ser implementado. Los datos son parte del sistema en un sistema ejecutable, que también implica los procesos de diseño y programación de software. En el caso de un enfoque evolutivo de desarrollo, puede llegar a implicar un refinamiento para la especificación del software. La intención de esto es arrojar una descripción de la estructura del software que se va a implementar, los datos que serán parte del sistema, las interfaces entre los componentes, los algoritmos utilizados durante todo el proceso. No se aterriza de forma inmediata a un diseño detallado, sino que esto ocurre de forma iterativa a través de diversas versiones y durante el proceso de diseño. La intención es darle formalidad y detalle, pudiendo regresar a los diseños anteriores para corregirlos. Durante todo el proceso del diseño se implementa el desarrollo de varios modelos con diferentes niveles de abstracción, de tal forma que mientras se descompone un diseño se encuentran errores y omisiones de las etapas previstas. Esto implica una retroalimentación para mejorar los modelos de diseño previos, siendo que durante las actividades del proceso de diseño se entrelazan estos y la consecuente repetición del trabajo es inevitable durante los mismos. Los elementos del diseño de datos permite generar un modelo de datos o aquella información representada en un nivel alto de abstracción, siendo refinado posteriormente en forma progresiva hasta obtener representaciones más detalladas de la implementación para ser procesadas por el sistema. En muchos casos, la arquitectura de los datos produce una influencia profunda en la arquitectura del software que debe procesarlo. La estructura de los datos como parte importante del diseño de software permite la manipulación en el nivel de componentes del programa, del diseño de las estructuras de datos y de los algoritmos requeridos. Dentro de la ingeniería de requerimientos en el nivel de aplicación, es indispensable la traducción de un modelo de datos a una base de datos, así como para el usuario en el nivel administrativo de negocios la información almacenada cuando ésta se encuentra alojada de forma incompatible o desorganizada. Es posible en la minería de datos encontrar los efectos de aquella información que tiene un efecto en la organización, por lo que el diseño de los datos es de suma importancia. En la presente filmina observamos en el diseño de datos los algoritmos, las clases de datos y las bases de datos.
Diseño arquitectónico. Durante el diseño de la arquitectura se define la relación entre los elementos principales de la estructura del software, los estilos y patrones de diseño de la arquitectura para alcanzar los requerimientos especificados por el sistema y aquellas restricciones que afectan la forma en la que se implementa la arquitectura, la cual se obtiene con base en el modelo de los requerimientos. El diseño de la arquitectura del software es equiparable al plano de una casa en donde se muestra de una forma muy general la ubicación de las habitaciones, la sala, la cocina, la ventana, las puertas, etc. En la ingeniería del software, el diseño arquitectónico muestra una visión general de la distribución del sistema, así como la interconexión de cada uno de sus componentes. Elementos del diseño arquitectónico. El modelo arquitectónico se establece con base en tres elementos fundamentales. Primero, la información sobre el dominio de la aplicación del software. Segundo, los elementos del modelo de requerimientos, como lo pueden ser los diagramas de los flujos de datos o clases de análisis, las relaciones existentes entre ellos y las colaboraciones para el problema en cuestión. Y finalmente, como tercer punto, la disponibilidad de estilos arquitectónicos y sus patrones. El elemento de diseño arquitectónico implica un conjunto de sistemas interconectados obtenidos normalmente de paquetes de análisis dentro del modelo de requerimientos. En la presente filmina observamos la relación entre los componentes del software, es decir, el usuario con la interfaz gráfica, el servidor de pantalla, el gestor de ventanas, el núcleo y el equipamiento. Observamos también la interacción entre el usuario y el sistema, y en tercera posición el dominio de la aplicación del software. Diseño de la interfaz. Describe la forma en la que el software se comunica con los sistemas que interactúan con él y con los humanos que lo utilizan. Es un flujo de información que controla un tipo específico de comportamiento, por lo que los modelos de escenarios de uso y de comportamiento proveen la información requerida para diseñar la interfaz. El diseño de la interfaz es parecido a los planos complementarios que vienen dentro del plano principal de una casa. Estos planos especifican la ubicación y tamaño de las ventanas y puertas, las conexiones eléctricas, el tipo de cimentación que debe ser utilizado, la ubicación de los tomacorrientes y los centros de carga, etc. En la ingeniería de software, el diseño de la interfaz nos indica la forma en la que fluye la información desde adentro hacia afuera y nos proporciona una idea clara de cómo es que se interconectan las diferentes rutinas que componen el sistema. Elementos del diseño de la interfaz. Dichos elementos permiten que la información fluya en ambas direcciones dentro del sistema y cómo es que se encuentran intercomunicados los componentes que son parte de la arquitectura. Los elementos importantes del diseño de la interfaz son la interfaz de usuario, las interfaces externas involucradas con otros sistemas, como pueden ser dispositivos, redes y otros productores o consumidores de información, y aquellas interfaces internas que involucran a los distintos componentes del diseño. Los elementos del diseño de la interfaz permiten que el software se comunique externamente y facilite la comunicación y colaboración entre aquellos componentes que constituyen la arquitectura del software. El diseño de la interfaz o usabilidad incorpora elementos estéticos, como pueden ser la distribución de los elementos, el color, los gráficos, aquellos mecanismos de interacción con el usuario, así como aquellos elementos de distribución, la posición de la información y aquellos elementos técnicos que pudieran ser patrones, siendo un subsistema único dentro de la arquitectura general de la aplicación. El diseño de interfaz externa requiere información sobre las entidades sobre las que fluye la información, la cual debe recopilarse durante la ingeniería de requerimientos y verificarse durante el diseño de la interfaz. Deberá ser incorporada esta a la revisión en busca de errores y las medidas de seguridad. El diseño de las interfaces internas se relaciona con el diseño de componentes. En el diseño de las clases de análisis se proyectan las operaciones y diagramas de mensajería que deben ser efectuadas para facilitar la comunicación y colaboración entre las operaciones en distintas clases. Cada mensaje se desarrolla para contener el flujo de información. Cuando el diseño que se utiliza es el enfoque clásico mediante un proceso de entrada-salida,
La interfaz de cada componente del software se diseña con base en las representaciones del flujo de datos y en la funcionalidad escrita en una narrativa de procesamiento, por lo que una interfaz es un conjunto de operaciones que describen alguna parte del comportamiento de una clase y dan acceso a aquellas. En la presente diapositiva vemos ejemplos de la posición de los menús, como pueden ser estas, la distribución de los elementos, cómo pueden quedar y cómo es el flujo de la información. Diseño en el nivel de los componentes. En esta parte del diseño se transforman los elementos estructurales de la arquitectura del software en una descripción detallada de los componentes en relación al procedimiento. La información obtenida a partir de los modelos basados en clase, flujo y comportamientos es la base para el diseño de los componentes. Es aquí donde se describen todos los detalles internos de cada componente. Por eso es que se definen estructuras de datos para cada uno de los objetos de datos locales y detalles algorítmicos para todo el procesamiento interno de un componente, así como la interfaz que permite el acceso a todas las operaciones de los componentes. Los detalles que se emplean dentro del diseño de un componente se modelan en muchos niveles de abstracción diferentes, para lo cual es necesario utilizar un diagrama de actividades UML útiles para representar la lógica del procesamiento. El flujo detallado del procedimiento para un componente se representa mediante pseudocódigo o diagramas de flujo. La estructura algorítmica mantiene las reglas de programación estructurada, las estructuras de datos que se obtienen con base en la naturaleza de los objetos de datos que se van a procesar. En la presente diapositiva observamos ejemplos de detalles de los componentes, detalles de los algoritmos y diagramas de UML. Diseño del despliegue. La importancia del diseño del software radica en la calidad. El diseño es el sitio en el que se introduce esta calidad en la ingeniería de software. Da representaciones del software mismo que pueden ayudar a evaluarse en su calidad, siendo este el fundamento de toda la ingeniería de software y de las actividades que brindan el apoyo, ya que sin él implica obtener un sistema inestable, con fallas aún en cambios pequeños o en aquellos en los que no sea posible evaluar la misma calidad. Elementos del diseño de despliegue. Los elementos del diseño de despliegue indican la forma en la que se acomodará la funcionalidad del software y los subsistemas dentro del ambiente físico de la computación que lo apoyará. Durante el diseño se desarrolla un diagrama de despliegue que posteriormente, durante todo el proceso, se irá mejorando. Se indican los subsistemas, que es la funcionalidad, los cuales se elaboran para indicar los componentes que implementan. En la presente diapositiva observamos el diagrama de despliegue. Gracias por su atención. En esta filmina también presentamos la bibliografía que utilizamos para el presente trabajo.